Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dice, comenzando el siguiente día, o sea, venía sucediendo algunas cosas antes de este día. Como hay unos versículos más atrás para ver qué estaba sucediendo el día anterior a ese, cuando Juan vio al Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Versículo 19 del mismo capítulo. Dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Pero detengámonos para entender poco a poco lo que se está diciendo. Pues en el primer versículo dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran que quién era él. Pero uno debe hacerse una pregunta: ¿por qué ellos mandaron a algunos sacerdotes y levitas a preguntar quién era él? ¿Qué estaba sucediendo? ¿O qué estaba haciendo Juan que los sacerdotes le llamó la atención? Que mandó a los sacerdotes pues a preguntar quién era él. ¿Qué sucedía? Entonces uno se debe hacer esa pregunta: ¿qué estaba pasando ahí para que ellos preguntaran eso? Vamos a seguir leyendo para entender por qué ellos mandaron a preguntar. Versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Entonces, lo que sucedía era lo siguiente. Los sacerdotes de allá, que mandaron a esos sacerdotes y levitas, estaban esperando a alguien. Sí, ¿Y quién era ese alguien? el Cristo. Porque si uno lee en el Antiguo Testamento, había una profecía de que iba a venir un Cristo. Entonces, ellos mandaron a preguntar a Juan, porque ellos sentían curiosidad de quién era él, pues. Entonces, ellos estaban esperando al Cristo. Pero como ellos tenían que dar una respuesta, le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Y después le preguntaron en el versículo 22: ¿qué dices de ti mismo? O sea, háblanos de ti, ¿quién eres tú? Porque le tenemos que dar una información a los que nos enviaron a nosotros. No nos podemos quedar así. En pocas palabras le dijeron. Versículo 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor.
como dijo el profeta Isaías 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Entonces el grupo que mandó a esos sacerdotes y levitas eran fariseos, sentían curiosidad de aquel hombre llamado Juan. 25 dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocen. Entonces, ¿qué hacía Juan? Sencillamente, él bautizaba con agua. ¿Pero a qué se refería eso que bautizaba con agua? Más adelante voy a explicar qué se refería a eso. Sigamos leyendo. En el 27 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas del calzado. Hablando de aquel que ellos no conocían. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y después caemos en el versículo que comenzamos. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. del mundo. Interesante, ¿verdad? Que esté alguien y diga, mira, que aquí el Cordero de Dios. Pero dicen que vio a Jesús y cuando lo ve dice, mira, aquí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado Del mundo. ¿A quién le quiere quitar el pecado el Cordero de Dios? Al Al mundo. mundo entero, ¿verdad? Porque dice, el que quita el pecado del mundo. O sea, el que tiene el poder de quitar el pecado del mundo es el Cordero de Dios, Jesús. Y continúa diciendo en el 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, lo que él venía diciendo el día anterior. Él decía que iba a venir uno que era antes de él, que tanto así, que él decía que no se sentía ni digno de amarrarle las trenzas. Bueno, que yo no tengo trenzas, pero por lo menos digamos al hermano. Yo no soy digno de amarrarle las trenzas al hermano ahí. Entonces, ¿cómo Juan veía a Jesús? Que él decía que él no se sentía digno de atarle los cordones. Puro, santo, sin mancha. Como alguien grande, ¿verdad? O sea, como, por lo menos en este caso nosotros podemos decir, alguien que tiene poder, un presidente, o no sé, alguien que tenga un estatus bastante elevado, que le diga, no, yo no le puedo atar el cordón porque, o sea, ¿quién soy yo para acercarme y atarle los cordones? Nadie, porque, o sea, no soy digno para él. Y continúa diciendo en el 31. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo a bautizar con agua. Entonces, eso era una de las cosas que estaba haciendo Juan. ¿En dónde lo hacía? En el Jordán. Él bautizaba con agua. Continúa diciendo el 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Sobre quién permaneció el Espíritu que bajó como paloma? Sobre Jesucristo. Sobre Jesús. ¿Y él estaba dando testimonio de quién? De Jesús. Él venía hablando de él. O sea, él ya llevaba tiempo hablando de él. Y continúa diciendo, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permaneciera sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces,
Cuando él dijo en el día anterior que él solamente bautizaba con agua, él se refería a esto, que iba a venir uno que no solamente iba a bautizar con agua, sino con Espíritu Santo. Entonces, uno debe procurar seguir a ese, al que bautiza con Espíritu Santo, no solamente con agua. Y seguirlo, porque dice que quita el pecado. Y no solamente de cualquiera, él puede quitar el pecado de todo el mundo. En el 34 dice: y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces él venía hablando del Hijo de Dios. Versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Fíjate, ya han pasado 3 días. En el primer día se le aparecieron a Juan unos fariseos. En el segundo día, Juan vio al Cordero. Y en este tercer día dice que Juan estaba simplemente con 2 de sus discípulos. Y dice, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Pero fíjate la diferencia en lo que dice acá y lo que había dicho en el día anterior. En el día anterior dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí solamente dice: he aquí el Cordero de Dios. Y dice, y le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Entonces, ¿qué sucedió en el día anterior? Que en este día los discípulos decidieron seguir. Bueno, esos eran discípulos que estaban atentos, ¿verdad? Se podría decir que estaban atentos, que por lo menos habían escuchado, pero no estaban tan cerca, se podría decir. O que escucharon y decidieron seguir a ese Cordero. Vamos a ver qué dice. Y en el 38 dice lo siguiente: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde mora? Y es interesante lo que le dice estos discípulos de Juan a Jesús. Primero lo estaban siguiendo. Después de que lo seguían, Jesús como que se quedó mirando: a ver, ¿me están siguiendo? ¿O a quién están siguiendo? Y él le pregunta: ¿a quién buscan? ¿O qué hacen aquí? Y ellos le respondieron: Rabí, o sea, maestro, ¿dónde mora? Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos le estaban preguntando dónde vivía? Vamos a seguir leyendo. En el 39 dice: les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Entonces, uno cuando lee acá debe entender varias cosas. Uno, decidieron seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque él podía bautizar con Espíritu Santo. Otra, porque quitaba el pecado del mundo. Entonces uno cuando conoce a Jesús, uno debería hacer eso, pues. Seguirlo, decirle dónde vive, cómo me acerco a ti, pues, dónde tú moras. Quiero conocer, en pocas palabras. Como hicieron estos discípulos, que se acercaron a él, le dijeron: maestro, ¿dónde mora? Entonces el maestro le dijo: venid y ven. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, por lo menos. La hora 10 hoy en día vendría siendo como las 4 de la tarde, porque allá se cuenta primera hora 7 de la mañana, segunda hora 8 y así sucesivamente. Y la hora 10 vendría siendo como las 4 de la tarde. Y se le hizo tarde y se quedaron ese día con él. Y dice 40: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan
y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir roca. Y es muy interesante, por lo menos, dice que Andrés fue uno de los que le siguió a Jesús aquel día. Y cuando dice, y este halló primero a su hermano, o sea, cuando conoció a Jesús, decidió buscar a su hermano. O sea, consiguió algo interesante Jesús, tan interesante que decidió llamar a su hermano, y no solamente llamarlo, sino que lo llevó donde estaba Jesús. Entonces, ¿qué tan interesante es que nos libren del pecado? ¿O qué tan interesante sería que cuando nos bauticen, nos bautizaron con Espíritu Santo? Porque de esto que se venía hablando de Jesús, que él quitaba pecado, cuando lo bautizaba con Espíritu Santo, no solamente por arrepentimiento. Entonces, uno cuando conoce a Cristo, uno debería tener la actitud de este hombre, de Andrés, traer a las personas que conozcan de ese hombre, que puede quitar los pecados, que nos puede limpiar, en pocas palabras. Y dice, el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y aquí van 4 días. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: